Shalom a los que nos ven por YouTube. Esta semana estamos estudiando para allá la porción Emor, que está en el libro de Levíticos, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, versículo 23. Y yo le puse como subtítulo citas eternas que nuestro Padre estableció, están prescritas en Levíticos capítulo 23. Y si bien es correcto lo que el cristianismo dice y lo que el cristianismo enseña, que podemos tener comunión todos los días con el Padre, Él dejó días específicos en los cuales, en el año y en la semana también, en los cuales Él quería tener un encuentro más cercano con nosotros. Y vamos a ver que muchas veces, muchas religiones ha olvidado esas citas, pensando que teníamos libertad de hacer en Yeshua, en Cristo, tenemos libertad de hacer lo que queremos, de celebrar cualquier día, vamos a decir así. Pero si Él dejó específicamente sus días, ¿quiénes somos nosotros para inventar nuestros propios días, no? Y esto podemos poner un ejemplo, algo que nos pasó a nosotros, que es un ejemplo de la relación con Dios. Es una relación de noviazgo a distancia, vamos a decir así, ¿no? Sabemos que, como dije, damos ejemplo nosotros hablamos por WhatsApp casi todos los días, ¿no? Cuando estábamos, para los que no saben, mi esposa vivía a 1000 kilómetros de acá, y cuando nos pusimos de novio, la única comunión que teníamos fue WhatsApp. Entonces, como dije, con Dios podemos tener todos los días comunión, pero Él dejó establecido sus citas, o sea, sus momentos de encuentro. Ya desde el Génesis dejó establecido eso. Y como dije, comparándolo con un noviazgo a la distancia, nosotros, si bien nos hablábamos todos los días, cada tanto nos veíamos. O sea, yo iba a visitar a mi esposa venía acá. Antes de casarnos? Pocas veces nos vimos. Pero. No vamos a decir cuántas veces. Y eso es lo que el Padre quiere. Él dejó sus citas para que nos encontremos con Él en fechas y en momentos específicos. No cuando se nos ocurre o no cuando queramos, que lo podemos hacer. Pero como en el caso de nuestro noviazgo, digamos, la unión en esa cita era mejor. Podíamos vernos cara a cara, podíamos charlar de un montón de cosas que tal vez por WhatsApp no. Que recuerdo que, no sé si mi esposa se acuerda que pasó algo que yo le decía que no era algo para contar por WhatsApp, que quería contarle cara a cara. No y ella me decía, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué? Y le digo, porque me parece que son cosas que nos dan para hablar por mensaje, por WhatsApp. Con Dios es así también. Él tiene sus citas establecidas. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son esas citas. Como dije, en Levíticos capítulo 23, si puedes leer el 1 y el 2. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Bueno, aquí como vemos, dice en la versión Reina Valera, son las fiestas solemnes, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. O sea, como que Él, que es santo, nos está convocando a una reunión con Él. Y me llamó la atención la palabra proclamaréis. Y es el hebreo kará, que también se puede traducir como celebrar, predicar o promulgar. Entonces, estas citas es algo que nosotros tenemos que predicar también. Enseñar a las personas que hay un día en el cual Dios quiere reunirse con nosotros. Y es un día específico. Lee el versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Aquí vemos que la primera cita que Dios nos llama es el cuarto mandamiento de los 10, el día de reposo, el día de descanso. Esta es una cita donde es dentro de los 7 días de la semana. Este es un día especial para Dios.
Un día donde tenemos que dedicarlo a Él. Dedicarlo a través de la lectura de la palabra, dedicarlo a través de la oración, a través de el enseñar a la palabra o el predicar la palabra si está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y muchas personas en el cristianismo están en contra de esto. Dicen que esto es esclavitud, que el tener que apartar un día de la semana en el cual no se hace nada es esclavitud, lo cual es algo que está muy errado. Porque pensemos que ¿cuándo fueron dados estos mandamientos? ¿Cuándo fueron dados los 10 mandamientos? Después de la salida del pueblo de Egipto. Y se recuerdan el pueblo de Israel, ¿cómo estaba en Egipto? Esclavos. El pueblo de Israel era esclavo. Entonces muchos cristianos dicen, porque la ley y los mandamientos es esclavitud. Entonces yo le pregunto, el Dios que ustedes tienen, porque es el Dios que ustedes tienen, el Dios que directamente piensan que es o que predica, es un Dios tan malo que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, sacó de esa tierra para sacarlo de esclavitud, y sin embargo les dio otra esclavitud. O sea, la esclavitud de la ley, la esclavitud de los mandamientos. No es así. Los mandamientos, la ley de Dios es la verdadera libertad, no es esclavitud. La escritura dice que cuando conozcamos su palabra es que vamos a ser verdaderamente libres. Cuando conozcamos la verdad, vamos a ser libres. ¿Y la verdad cuál es? La ley de Dios, los mandamientos. Tenemos un Dios que no cambia. Un Dios un Elohim que no tiene ni sombra de variación, dice la escritura. Entonces imaginemos que si ni la sombra de Él cambia, menos Él. No puede ser que haya como mi esposa hizo la reunión pasada, ¿no? Que arrancó la hoja del Nuevo Testamento. No puede ser que haya un testamento para antes y uno para ahora, porque Dios no cambia. Ahora, si tuviéramos un Dios que cambia así, la escritura dice, no, pero Dios varía o Dios cambia, bueno, podríamos pensar eso. Pero Dios no cambia. No puede haber algo para antes y algo para ahora, sino que es lo mismo, que se va sumando una cosa con la otra. Entonces tenemos que entender que este día de sábado, este día de Shabbat, es el día de descanso para la humanidad, pero para los que quieren ser parte de su pueblo, del pueblo de Israel. Porque sé que para muchos, como dije, esto es locura, por así decir, ¿no? Decirle que hay un día que no se debe trabajar. Pero en este día, ¿qué tenemos que hacer? Por si hay alguien nuevo que no sabe o que no conoce. Es fácil, es simple. No se debe trabajar ni hacer trabajar a los demás. Tan simple como eso. No hay nada de esclavitud, no hay nada de que tengamos que sacrificar algo para poder cumplir con el día de reposo. Simplemente eso. ¿Y qué cosa que le gusta al ser humano o a la persona que es descansar, ¿no? Porque todos, o la mayoría de las personas que somos adultas, que tenemos un trabajo, tenemos semanas ajetreadas, tenemos que muchas veces viajar para nuestro trabajar, ¿y qué pasa? Terminamos cansados, terminamos muchas personas estresados por el trabajo. Incluso me acuerdo que alguien nos dijo que se fue de vacaciones una semana, creo, a Brasil, y dice que terminó más cansado del viaje y de lo que hacían en las vacaciones que realmente que después venir a su casa y a descansar. Pero por eso Yahweh nos dijo que debíamos descansar en ese día, o sea, descansar realmente, ¿no? No pensar y seguir trabajando, pensar, la mente misma trabaja del ser humano. Por eso porque, como dice mi esposa, podríamos irnos de vacaciones y estar más cansados que antes, porque nos ponemos a hacer esto, hacer lo otro, a ir acá a la playa, a comprar esto, lo otro, pero sin embargo, el Shabbat no es eso, sino que es descansar. Y como dije, muchas personas piensan que esta es una esclavitud, que Dios dio estos mandamientos, esta ley, y cuando cuando Jesús vino a la tierra, sacó, o dijo que eso ya no había que cumplirlo. Pero sin embargo, vamos a ver en Zacarías capítulo 14, que aquí en Zacarías 14 ya nos está hablando del milenio, de cuando Jesús venga a celebrar, a reinar en la tierra, dice que Él va a reinar con vara de hierro.
O sea que no va a ser todo amor como cuando vino. Obviamente que Él va a seguir siendo amor, pero no va a ser tan permisivo como cuando vino, sino que va a ser con vara de hierro. Y vamos a ver qué nos dice aquí en Zacarías capítulo 14, versículo 16 al 18. Y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ahí vemos que la Escritura dice que en el milenio, cuando Yeshua va a gobernar con vara de hierro, las naciones van a tener que subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos, a celebrar Sukkot. Entonces, pensar que antes se guardaba la ley, ahora no hay que guardarla y en el futuro hay que guardar de vuelta es una locura. Porque ¿para qué? ¿Para qué Yeshua va a querer que ahora no se guarde y que en el futuro se guarde? Sino que sabemos que lo correcto es que las fiestas, estas citas eternas con el Creador, siguen estando vigentes. Y estamos en un ensayo para cuando realmente esto suceda. Y volviendo a Levítico capítulo 23, versículo 4, dice: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Vemos que aquí dice que estas son las fiestas y convocaciones santas. Sabemos que aquí la palabra santo es la palabra en hebreo kadosh, que quiere decir apartado. O sea que no es una fiesta como las demás fiestas. No es una fiesta como se puede celebrar la fiesta de los cumpleaños, no es menos aún como la Navidad o como el Año Nuevo. Sino que es una fiesta que Dios instauró para que su pueblo se encontrara con Él. Y por eso vemos que la mayoría de las personas no la celebran. ¿Cuántas personas conocen ustedes que celebran esta fiesta? Puede ser que alguno celebre Pascua para comprarle huevitos de chocolate a sus hijos, o conejos de chocolate. Puede ser que alguno celebre Pascua porque el catolicismo le enseñó, pero tampoco es en el momento adecuado. Porque ¿qué pasa? Si vamos a suponer que yo, cuando estaba en ese noviazgo a distancia con mi esposa, le decía: mirá que mañana domingo voy a ir a visitarte, ¿no? Y bueno, ya se preparaba todo y va el lunes. ¿Qué va a pasar? No me va a encontrar, ¿no? Entonces, como dice aquí, que dice: las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea que hay un tiempo específico. No es que vos decís: no, vamos a celebrar hoy Pascua. ¿Y por qué? Y no sé, porque está lindo el día para celebrar, ¿no? No es así, no es ocurrencia de nosotros. Y eso es lo que lamentablemente muchas personas hacen. Siguen sus ocurrencias o las ocurrencias de las personas que digamos que le enseñan, como hemos visto. Bueno, pero la Santa Cena lo hacen todas las veces, todos los meses. Es como hacen lo que se hace en la cena de Pesach, pero sí, o sea, es una ocurrencia de ellos. O sea, porque ni siquiera saben. Si le preguntás, te dice que por costumbre. Porque también, como algunas iglesias celebran todos los meses la Santa Cena, hay otras iglesias que celebran todos los domingos. O a otras iglesias que celebran allá de vez en cuando. Entonces vemos que no saben. Porque sabemos que la conocían el cristianismo como la Santa Cena. En realidad lo que estaban celebrando era Pesaj, era Pascua. Cuando Yeshua estaba con sus discípulos ahí enseñando, digamos, la Santa Cena, no están inventando nada nuevo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que todo lo que fue será, y que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que Yeshua le estaba enseñando era cómo realmente se tenía que celebrar Pesaj y cómo era el significado. Que ese cordero que durante ellos cientos y cientos de años vinieron sacrificando y pintando los dinteles de la puerta en Egipto para que no pasara el ángel destructor, era él. Entonces él le estaba enseñando a sus discípulos que aunque ellos habían caminado con él durante años, tenían la vista cegada, no entendían eso. Porque ni siquiera entendían, no podían comprender que él iba a morir y iba a resucitar. Imagínense que cuando le dice a Pedro que él iba a morir, Pedro se enoja, se encrespa, vamos a decir así, y dice: no,
como que él no le iba a permitir, ¿no? Porque no entendía. Y tampoco entendían Pesaj, tampoco entendían la Santa Cena. Pero como vemos, esto es un momento específico del año, no es en cualquier momento. Y en el versículo 5, si lo puedes leer. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Entonces acá podemos ver que dice que es el mes primero. Podemos decir, es fácil, entonces, al 14 del mes. Entonces podemos decir, el 14 de enero es Pesaj, podemos pensar, ¿no? Una persona nueva lee este versículo y dice, bueno, el 14 de enero, todos los 14 de enero es Pesaj, es Pascua. Porque aquí dice el mes primero a los 14 días del mes. Pero tenemos que entender que el calendario que nosotros utilizamos no es ni parecido al calendario que Dios dejó establecido en su palabra. En Deuteronomio 16.1, el nombre de ese primer mes. Dice Deuteronomio 16.1, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. Entonces vamos, pueden decir, entonces no es en enero, no, es en el mes de Abib. ¿Y cuál es ese mes? ¿Cómo podemos saber cuándo es Abib? ¿O cómo podemos saber? Porque recuerden que todo lo que nosotros predicamos y todo lo que nosotros digamos tiene que salir de la Escritura. No puede salir de que se me ocurrió a mí o de que a mí me parece, no. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué momento de la Escritura estaban o era ese mes? Primero que nada, Abib quiere decir la espiga madura. Ahí tenemos algo que nos da una base. Y si vamos a Éxodo, capítulo 9, si lo pueden leer, versículo 31. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada ya estaba espigada y el lino en caña. Entonces recuerden que para que el pueblo pueda festejar Pesaj, tuvo que ser libre de Egipto. ¿Y qué pasó antes de ser libre? Unos días antes. Cayeron las plagas en Egipto. ¿Y qué dice ahí? Que la cebada había sido destrozada. Porque estaba espigada, dice. Entonces, la cebada tiene que estar madura. En ese mes primero, en ese Abib, la cebada tiene que estar madura. Y cuando se ve la luna nueva, se sabe que allí comienza el primer día del mes. Eso no lo anoté en el versículo, pero está en Salmos, que habla de la luna nueva y del principio del mes. Entonces, sabiendo que la cebada está madura y que sale la luna nueva, es el mes de Abib, es el primer mes. A los 14 días de que se ve la luna nueva, allí es Pesaj o Pascua o la cena del Señor, como quiera decirle algunos, ¿no? Pero como dije, nosotros el calendario que tenemos es totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, él quiere cambiar todas las cosas, o cambió muchas de las cosas. Y una cosa de las que cambió fue el calendario. Recuerde que Daniel dice que el antimesías, el anticristo, iba a querer cambiar los tiempos. Y una de las cosas que cambió fue ese calendario. Por eso tenemos un calendario totalmente diferente. Pero pues ya, acá en la ciudad de 33 en Uruguay no se planta cebada. ¿Cómo voy a hacer cuando está la cebada madura? Bueno, para empezar, la cebada tiene que estar madura en Israel. No puede ser que en el patio de nuestra casa, o no puede ser que en Colombia, en Canadá, en México, la cebada esté madura. Tiene que ser en Israel, porque la tierra de Israel es el punto central de las profecías. Entonces me puedo decir, bueno, pero es bastante complicado. Pero gracias a Yahweh tenemos la tecnología. Hoy en día tenemos hermanos allí que por internet nos hacen una exploración, digamos, de los campos de cebada y se fijan si está madura o no. Y esto ha llevado a que haya mucha confusión, porque hay personas que celebran las fiestas en otros días diferentes que nosotros. ¿Y por qué es esto? Porque muchos siguen a lo que es la religión judía, al judaísmo. Y el judaísmo no celebra la fiesta en los mismos días que nosotros. ¿Por qué? Porque, como dije, es complicado saber cuándo está la cebada madura en Israel, y es complicado saber cuándo se ve la luna nueva en Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que para saber eso tenemos que estar en Israel.
¿Y qué pasó? Que el pueblo judío, una vez que fue llevado cautivo a Babilonia, ellos no tenían forma de saber eso. Porque no tenían comunicación como hoy en día, no tenían internet para saber, para que le avisaran. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos inventaron un calendario fijo, un calendario aproximado, y que les salió bastante bien, ¿no? Y si nosotros no tuviéramos con forma de comunicarnos con Israel, tal vez sería lo correcto seguir ese calendario. Pero hoy en día tenemos personas que están allí y que contactan que la cebada esté madura. Entonces no tenemos por qué seguir ese calendario, que no es el calendario del Eterno. ¿Por qué? Porque como les dije, ese calendario en su momento fue bastante certero, pero hay veces que está bastante raro, porque ese calendario judío fue hecho hace cientos de años. Entonces muchas veces hay un día o dos de diferencia, y muchas veces hay muchos días de diferencia. Pero nosotros lo que hacemos, lo que queremos hacer la voluntad de Yahweh y seguir el calendario correcto, tenemos que esperar a la maduración de la cebada y tenemos que esperar que se vea la luna nueva en Israel siempre. Así que vamos a ver ahora un poquito, a hablar en general de las distintas fiestas que hay. Primero, como vimos, en el versículo 5 nos habla de Pesaj o Pascua, que dice: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es para Yahweh. Después en el 6 tenemos Hag Hamasot, que es panes sin levadura. Recuerdan que celebramos que estuvimos 7 días sin comer panes levados. Y después, en el versículo 8, Yom Abikurim, que es las fiestas de los primeros frutos. Y después, para terminar, tenemos Shavuot, en el del 15 al 17, Shavuot, que es Pentecostés. Y estas son las fiestas de la llamada primavera. Si bien cuando las celebramos aquí no estamos en primavera, allí en Israel, cuando se celebran estas fiestas es primavera. Y todas estas fiestas tienen una sombra profética, digamos, o tienen un cumplimiento profético. Las cuales todas estas primeras que les nombré, que son de la primavera, Yeshua las cumplió. Yeshua fue ese cordero de Pesaj que murió por nosotros. Yeshua limpió la levadura. Recuerdan que él entró al templo y tiró las mesas, ¿no? De los cambistas y de los que estaban vendiendo. ¿Qué estaba haciendo allí? Él estaba limpiando la levadura del templo. Y también nos limpió a nosotros mismos de la levadura. Después tenemos la fiesta de los primeros frutos. La fiesta donde, si se recuerdan, cuando Yeshua resucitó, dice que se abrieron los sepulcros de muchos santos y salieron allí. Y esas personas que resucitaron junto con Yeshua, él las presentó como los primeros frutos. Mateo 27, 52. ¿Leí? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Ahí vemos. Eso fueron los primeros frutos. ¿Los primeros frutos de qué? De la resurrección. Las primeras personas que fueron salvas, digamos, que resucitaron por la obra de Yeshua. Fueron esos que mi esposa acabó de leer. Entonces él presentó esos primeros frutos de la cosecha. Y la última fiesta de estas primeras, digamos, de esta primera tanda, digamos, o de este primer grupo. En el primera de Corintios 15, 20 dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Yeshua es la primicia, fue el primero que murió y resucitó. Primera de Corintios 15, 20. Entonces, como dije, Pentecostés, Shavuot, es la última de las fiestas de la primavera, que también, recuerden que se cumplió. Recuerden que cuando estábamos en el cristianismo nos decían que estaban en un aposento alto y nosotros, bueno, pensábamos en una casita y que las personas estaban en el como se dice, la azotea de la casa, ¿no? Pero imagínense que en esa época no había casas, porque dice que había cientos y cientos de personas, ¿no? No había una casa en Israel que tuviera capacidad para todas esas personas, sino que estaban en el templo. Y allí Ruach HaKodesh descendió y dio que hablaran en diferentes lenguas para que todas las personas, los extranjeros que estaban allí escuchando, entendieran el mensaje. Y ahora estamos en
en el tiempo entre la fiesta de los primeros frutos y de Pentecostés. Estamos en el día 21 de la cuenta del Omer. Ese es otro mandamiento que no leímos, pero contar los días, para saber bien desde la fiesta de los primeros frutos hasta hay 50 días. Así sabemos bien en cuántos días. ¿Leo el 15? ¿Sí? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, primeros frutos, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Porque el nombre de Pentecostés viene de semanas. Muchos, o yo por lo menos antes lo asociaba a que Pentecostés tenía que ver algo con el Espíritu, porque como descendió el Espíritu Santo, descendió Ruach HaKodesh, pero no tiene nada que ver, o sea, el nombre de Pentecostés viene de semanas. Y hasta ahí terminan las primeras fiestas de lo que se llama la primavera, el primer grupo de fiestas. Después viene el segundo grupo de fiestas, en el cual hay un tiempo, un intervalo de tiempo entre unos y otros. Y la próxima fiesta, digamos, del otoño, la primera fiesta del otoño, es la fiesta que está en el versículo 24, que es Yom Teruah, o el día de las trompetas, o Yom HaZikaron, el día del juicio. Versículo 34. Levítico 23, 34. 24. 24, sí. 23, 24. Y este es también conocido como el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué? Porque dependemos de... Este es la única fiesta que comienza un primero de mes. ¿Leo ahí? ¿Sí? Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una convocación al son de trompetas, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, vemos que Yeshua dijo que, o sea, Pablo dijo que Yeshua iba a venir cuando sonara la trompeta. Y este es el día de las trompetas. Y también sabemos que Yeshua dijo que el día y la hora nadie sabe. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día y la hora de esta fiesta. Porque como hay que esperar a que se vea la luna nueva, no sabemos qué día se va a ver la luna nueva. Entonces, después de este día de la trompeta, viene Yom Kippur, o en español, el día del perdón. Este es el día en que hay un ayuno solemne. Que todas las personas que están, digamos, que tienen la capacidad o que pueden ayunar ese día, tienen que hacer un ayuno completo. A los 10 días. A los 10 días de la fiesta de las trompetas, viene el día del perdón. ¿Y por qué me dicen tenemos que ayunar? Porque ese día va a ser perdonado el pecado de todas las personas. Y después de eso, después de que ya Yeshua viene, porque recordemos, como dije recién, que todo esto tiene un cumplimiento profético. O sea, todas estas fiestas todavía falta que se cumplan. Después que Yeshua venga en Yom Teruah, después que en Yom Kippur se han perdonado los pecados de todos, en Sukkot, en la fiesta del tabernáculo, es una representación del milenio, en el cual vamos a vivir todos con Yeshua. En los 15 días. En los 15 días. Y por último, una de las fiestas... lee el 27 para Yom Kippur, para que vean qué dice. A los 10 días de este mes 7º será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ofreceréis ofrenda encendida. En el 31 dice: ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. O sea, no solo en Israel, sino si estamos en China, en Uruguay, en Argentina. O sea, nos corresponde tener esa cita. Y vemos que dice: afligiréis vuestras almas. Recuerdo que cuando empezamos en este camino de las raíces hebreas, o como quieran llamarle, acostumbrado como todo cristiano a leer solo el Nuevo Testamento, pensábamos que el ayuno era un invento, digamos, o era algo que surgió en el Nuevo Testamento, ¿no? Y recuerdo que le preguntamos a Ricardo: ¿y dónde está el ayuno en el Antiguo Testamento? Porque no, si uno busca así la palabra ayuno, no está en el Antiguo Testamento. Y es esto, afligir. Cuando dice afligir vuestras almas, negarse a sí mismo, ¿no? Negarse a comer. Eso es el ayuno. Siempre cuando lean eso, va a ser el afligir el alma, va a ser ayunar. ¿El 34? No, el 27. Ah, sí, está bien, el 34, Sukkot. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes 7º será fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días.
El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y después viene el octavo. Bueno, entonces vemos ahí que la fiesta de Sukkot, ¿cuál es el mandamiento? Hacer una celebración y habitar en un tabernáculo o en una suca, como se dice en hebreo. ¿Y qué es esto de tabernáculo suca? Es una tienda temporánea. Entonces acá durante Sukkot nosotros lo habrán visto o lo van a ver si nos siguen mirando, que vamos a armar hacer una tienda, aunque estamos dentro de la congregación, pero es algo simbólico para las personas que vienen, y compartimos adentro de esa suca, y ya hemos predicado cuál es el significado de eso, pero una fiesta muy bonita también para los niños, para que aprendan, para los nuevos, pero tiene un significado profético de cuando vivamos con Yeshua en esa suca mundial, digamos, porque va a ser en todo el mundo que vamos a vivir con él. Y después de esto, sí viene la última ya fiesta o el último Moed, que es la fiesta de Shemini Atzeret, o el octavo día, en el versículo 36, si puedes leer. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Esta celebración de Shemini Atzeret, del octavo día, es bastante desconocida, aunque en los últimos 2 años se ha empezado a celebrar bastante. Anteriormente no era celebrada porque lamentablemente, como muchas personas siguen al judaísmo, a la religión judía, el judaísmo, y copian las cosas que ellos hacen, celebraban Simchat Torah. Simchat Torah quiere decir la felicidad o la alegría de la Torah. Y agarraban digamos, los rollos de la Torah y se ponían a bailar y a cantar y hacían una bulla bárbara, pero eso es contrario a la escritura. Todo lo que celebran esa fiesta están celebrando un invento, porque no está eso en la escritura en ningún lugar, sino que la fiesta es la fiesta del octavo día. Entonces, como vimos aquí, tenemos 2 grandes grupos, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las de primavera, Yeshua ya las cumplió proféticamente. Ya fue el cordero, ya fue la primicia, ya limpió la levadura. Ahora faltan todas las otras. Falta que Él venga, que suene la trompeta, que sean perdonados los pecados. Pero, desde que Él cumplió con su muerte y su resurrección, y después, un tiempo después, que Ruach HaKodesh vino a la tierra y llenó a esas personas, y nos llena a cada uno de los que somos sus hijos, pero desde aquella primera vez, ¿no? Pasó mucho tiempo. ¿Cuántos años pasaron? 2000 años pasaron, ¿no? Más de 2000 años desde aquella vez en Pentecostés que fueron llenados los discípulos hasta ahora, hasta que empiecen de vuelta con Yom Teruah, la fiesta del otoño, ya pasaron más de 2000 años. Entonces, podemos pensar, ¿hay algo en la escritura que nos diga o que nos haga referencia a esto? Y claro que sí. En Levíticos 23, 22, vamos a leerlo. Dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no os segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Ahí vemos que este versículo, el 23, capítulo 23 de Levítico, versículo 22, no encaja. Porque viene hablando de la fiesta, que tiene que ser así, que la fiesta tiene que ser así, pero no encaja este versículo 22. Por ejemplo, vamos a leer el 21. Dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Vemos que está hablando de la santa convocación. Y sin embargo, en el 22 nos dice que cuando segáramos nuestra mies. ¿Qué tiene que ver esto? Y después en el 23 sigue diciendo, y habló Yahweh Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dice, en el séptimo mes, el primer día del mes tendréis día de reposo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Este versículo 22 nos está hablando de lo que tenemos que hacer en estos mientras tanto que esperamos que Yeshua vuelva. Mientras tanto que se empiezan a cumplir las fiestas del otoño. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que dice que cuando nosotros siguemos nuestras mies, tenemos que dar al pobre y al extranjero. Y vemos que esto también él mismo lo dijo en los evangelios. En Mateo 5:3 nos habla
nos habló y nos dijo qué era lo que teníamos que hacer mientras lo esperábamos. Mientras esperábamos que Yeshua viniera en su segunda venida. 5:3. Sí. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice de ahí? Que bienaventurados los pobres. ¿Y qué dice en el versículo 22? Que la ciega para el pobre y para el extranjero. O sea que nosotros teníamos que alimentar con lo que sobre en Lucas 4:18 también. Nosotros teníamos que alimentar al pobre de espíritu con lo que segáramos. O sea que no teníamos que segar hasta lo último, sino que teníamos que dejar algo para el pobre y para el extranjero. 4:18. Sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner a libertad a los oprimidos. Ahí vemos que dice que Él vino a dar las buenas nuevas, a los pobres, como vemos que Él mismo estableció que había que hacer. También en Lucas 7:22. Y respondiendo Yeshua le dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Ahí vemos que dice que a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres se le está siendo alimentado con esas partes que no habían sido espigadas de la tierra. Y para terminar, en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ahí vemos que también ahí se cumple lo que dice para el extranjero y para el pobre. Tenemos que predicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mientras esperamos que Yeshua venga, tenemos que dar el alimento al pobre y al extranjero. ¿Con qué? ¿Cuál es el alimento que tenemos que dar? Su palabra. Tenemos que predicarle a ellos. ¿Y por qué? Porque no sabemos cuál de esos pobres o cuál de esos extranjeros es parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice que tenemos que predicar a toda criatura, porque no sabemos tampoco en todas las criaturas quién es parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que predicar a todos y los que acepten, que no van a ser muchos, van a aceptar porque son partes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, hermanos, los invito a que puedan celebrar la fiesta con corazón alegre, con corazón contento, con corazón humillado, que puedan tener anhelo en sus corazones de poder hacer la voluntad de Dios, de poder acudir a esas citas eternas que desde hace miles de años se están cumpliendo, que nosotros seamos parte de esas citas eternas ahora y que podamos cumplirlas, podemos hacer la voluntad y tener un encuentro con el Padre en esos momentos. Y también mientras esperamos el cumplimiento profético, esperamos que Yeshua vuelva, alimentemos al pobre y al extranjero.